Te saludo, Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Qué tal? Gracias por hablar con nosotros. Recién charlábamos con Andrés, él mencionaba varias cosas, pero una que me llamó la atención es esta. Él decía, a la gente hoy lo que le importa, por ejemplo, es la inflación. Sin embargo, y esto vos lo conoces bien porque de hecho has estado trabajando en eso durante esta semana, el gobierno está impulsando cosas como, por ejemplo, el juicio a la Corte Suprema. La pregunta es, ¿en qué está el gobierno? ¿Dónde está la mente de Alberto Fernández? ¿Está conectado con la realidad de los argentinos, con lo que realmente le preocupa al argentino y a la Argentina? Yo creo que no. Lo estamos viendo en sus declaraciones, en la gestión de su gobierno, en la inercia que estamos viviendo cuando vamos al supermercado, cuando hablamos con la gente que comparte la vida, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Es terrible lo que está pasando en la Argentina. Y este hombre relata la realidad con datos falsos. No te sé decir, es muy difícil desentrañar o escapa a mi capacidad de análisis dos situaciones, no solo lo que dice el presidente y cómo ve el país, sino también cómo... Y coincido con Andrés, cómo la sociedad ya está ni siquiera enojada, está desencantada. Cuando vos estás enojado querés revertir las cosas. Cuando estás desencantado no tenés ganas de seguir peleando. Claro. Y hay que seguir peleando por la Argentina. Justamente... No sé, coincido con mucho del análisis que está diciendo Andrés. Y a mí me da mucha vergüenza. Justamente nos quedamos también con tu tuit, Paula, que también analiza un poco esto. A ver, tenemos en pantalla, ahí lo estamos viendo, la inflación se está comiendo el salario de los trabajadores argentinos. Los precios justos solo están en la imaginación de un burócrata e ineficiente como Tombolini. Que no mientan más. No entendí la parte que mencionabas a Tombolini. Tombolini no nos quedó claro. Me quedó claro. Es que te dicen una realidad que no es. Vas al supermercado, yo saqué la foto, no están los precios justos. Claro. No están. Que esto es lo que suele ocurrir, y ¿no? Cuando ponen precios, regulan los precios, las empresas ajustan por volumen, ¿no? Por cantidad. Exacto. Porque no les resulta rentable. Es muy difícil encontrarlos. Pero además, en los barrios no están los grandes almacenes o los grandes supermercados. La gente va al negocio de cercanía y ahí tampoco llegan los precios justos. Entonces están mintiendo. El 70% de las compras son en negocios de cercanía, en almacenes de barrio, que no tienen precios justos. Pero aún y además, en los almacenes de barrio, en los barrios, te fían. Claro. Porque la gente al día 10 ya se quedó sin el sueldo. Y fenómeno de la gente... aunque parece algo muy loco, tienen la libretita, todavía existe la libretita. Que te todavía fían, y además, la confianza Paula, entre también, vecinos. Y esto lo hemos mostrado muchas veces, que ya también se recurre a esta metodología de comprar ni siquiera por peso, por el vuelto que tengo en el bolsillo. Tengo... Sí. Dame 500 pesos, bueno, dame 500 de tal producto. Ahora, Andrés, ¿qué te genera a vos ver imágenes como esta que está publicando Paula, ¿no? Digo, nos prometen los precios justos, pero vamos a la góndola y no están ahí esos precios justos, ¿no? La gente que no tiene para llegar a fin de mes y ya no puede comprar el queso, compra lo que tiene, los 500 pesos que tenga para poder llegar a comprar ese queso, ¿no? Pero bueno, veíamos este tuit, ¿no? Que ahí lo vemos nuevamente en pantalla. Las góndolas vacías, no hay precios justos. ¿Qué te genera a vos, Andrés, ver esto? Pena. Pena por nuestro país. Claro. Pero hay que destacar lo siguiente, recién Pablo lo destacaba también. Esto, que puede llevar a rebeliones, y en América Latina buena parte de los países estaban estallados en 2019, la pandemia nos cuarentenó, pero después mucha gente siguió protestando, hoy están haciendo en Perú y tuvieron un plebiscito en Ecuador con resultado inesperado. En Argentina lleva a la resignación, no a la protesta. Lo que estamos viendo hoy es que la gente se resigna, se queda en casa y distrae su atención por otros medios. Escapismo. Claro. Y electoralmente... La solución ¿al gobierno le sirve decir, por ejemplo, porque uno ve que siguen insistiendo con la política de precios justos, a pesar de que jamás funcionó regular los precios, sino todo lo contrario, y muchísimo menos como forma de luchar contra la inflación? Es todo lo opuesto, porque la inflación tiene otra causa, por más que el presidente quiera echarle la culpa a los kiosqueros. ¿Le sirve
como estrategia electoral al gobierno hablar de precios justos, si la gente va a comprar y ve que no hay productos. Bueno, si uno se pone en la cabeza de los que están gobernando, ¿cuál es el objetivo que ellos tienen? El plan es durar, es terminar el mandato sin que les incendien la Casa Rosada. Y después de durar, persistir. Ellos piensan que pueden perder las elecciones, pero quieren volver más adelante, y para eso necesitan la provincia de Buenos Aires. Claro. Hoy las encuestas no les son del todo desfavorables. Es un escenario probable que pierdan el gobierno nacional y mantengan el gobierno provincial en la provincia de Buenos Aires. ¿Y eso desde dónde se explica? Eso explica lo que piensa el kirchnerismo, sobre todo. Alberto Fernández a lo mejor tiene expectativa de reelección, pero por lo menos quiere que no lo saquen de los fundillos. Y eso parece que lo consigue evitar con Massa. Antes de Massa estaban problemas, la inestabilidad económica era mucho mayor. Ahora, si lo que buscan es ganar las elecciones, es improbable que lo consigan. Si lo que buscan es llegar dignamente al fin del mandato, es posible que lo consigan. Y el problema entonces es para el próximo gobierno. Claro. Y acá lo que tenemos es un menú de opciones que no satisfacen al electorado. No es que la gente está desesperada para sacarse esto de encima, porque enfrente ya vienen los que lo van a recibir. La gente no percibe eso. Claro. Las encuestas, la opinión pública no está optimista porque este gobierno se va, porque no están seguros de que los que vienen lo puedan arreglar. Ni siquiera Milei, que no supera el techo del 20%, es el candidato individualmente más votado, pero votado porque encarna la bronca, porque representa el enojo, no porque la gente quiera terminar con el Banco Central. No es su propuesta económica lo que seduce. Claro. Qué problema la esperanza, ¿no? Que pueda llegar a ver a futuro. Creo que me quedo con eso. Andrés, un placer hablar con vos. Muchísimas gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo. Gracias. Bueno, y Luis Gasulla tiene una información muy importante para compartir, Luis. Una perlita, porque este fin de semana estuve por la zona oeste del conurbano y aparecieron estos afiches en Morón, del espacio de Martín Sabatella, Nuevo Encuentro. Allí gobierna con Lucas Gui. Morón, Cristina es esperanza, no a la proscripción. Por eso la pregunta que le quiero hacer a Paula Oliveto es, ¿ustedes la están proscribiendo? ¿La justicia la proscribe a Cristina? No, la realidad es que ella puede ser candidata sin ningún problema. Creo que lo que tiene miedo es perder y terminar con el mito de Cristina imbatible. Creo que si ella se presentara a las elecciones, perdería ante cualquier candidato. Y lo dicen las encuestas. Ella trabaja mucho con el tema del mito, el mensaje, la épica. Yo creo que ella se tendría que probar. Ella es la líder de su espacio, es la líder del peronismo, y en los momentos difíciles de un espacio político, los líderes tienen que poner la cara. Así que yo creo que ella se tiene que presentar a las elecciones y el pueblo le tiene que decir si le renueva o no la confianza. Yo tengo la íntima convicción de que le iría muy mal en las elecciones. ¿Y Cristina, es muy cobarde? ¿Cristina es esperanza de qué? Debe ser la esperanza de los Lucas G y los Sabatella de esta vida para seguir teniendo cargos. Pues la esperanza del pueblo no es. ¿Te la imaginás? Vos Quien hoy conduce la Argentina es Cristina Kirchner. Si vos mirás los ministerios y mirás las direcciones y las unidades de gestión, las grandes empresas del Estado argentino, las conduce Cristina Kirchner y su espacio. Así que la responsabilidad de este pésimo gobierno y este gobierno que tiene a los jubilados indigentes y a los trabajadores pobres es de Cristina Fernández de Kirchner. Así que debería presentarse a elecciones y dar la cara. Paula, hablando de elecciones, hoy se inauguró el calendario electoral puntualmente en La Pampa, un candidato puntualmente de la UCR y otro del PRO que se están enfrentando en estas PASO. ¿Qué información tenés también? ¿Cómo se está viviendo, no? Porque es una interna que justamente atañe a Juntos por el Cambio. La verdad es que estoy llamando al presidente del partido y no me está atendiendo. Bueno. Que es Maxi Ferraro. Quiero saber cómo están las cosas Maxi, en atendé, La Pampa. Maxi, atendé. Hace 30 años que somos amigos. Nos está mirando Maxi en momento, por eso no puedo atender. Es bueno que compitan dos candidatos que eran buenísimos, jóvenes, y que uno termine ganando y el otro que lo acompañe. Eso es la democracia. Y que 25% de los pampeanos con este calor hayan ido a votar en unas elecciones que no son obligatorias, es un mérito también. Ahora todos acompañar a Belongaray y a tratar de hacer un
una muy buena elección para La Pampa en las próximas elecciones generales. La democracia está bueno, y vos pensás que todos estos partidos que antes se disputaban por fuera de Juntos por el Cambio, hoy integramos un mismo frente. Y eso de alguna manera fue el principio del cambio y el principio del quiebre del kirchnerismo. Hemos ganado muchas provincias en la elección parlamentaria, una de ellas es La Pampa, y esperamos seguir en ese camino. Y el camino es la unidad. Y si vos me preguntás, hay que dejar de hablar tanto de las candidaturas y empezar a hablar de que todos tenemos que ser obreros de la unidad y empezar a mostrar una propuesta, porque tenemos que hacer que los argentinos sientan que otro país puede ser posible y que nosotros somos las personas capaces de darles la propuesta que necesitan. Hay que dejar de mirarnos tanto el ombligo. Yo escuchaba lo que ustedes estaban diciendo, es muy crítica la situación del país, y la política tiene que empezar a mirar un poco alrededor y dejar de mirarse tanto el ombligo. Así que muy bien lo que pasó en La Pampa, y hay que empezar con las propuestas para La Pampa y para todo el país. Hoy Carrió, que es la líder de tu espacio, la coalición cívica, dijo que si ganaba Milei las elecciones se iba al país. ¿Qué opinás? No me lo leí hoy a la mañana. Milei es un candidato de la democracia. Y la gente lo votará o no lo votará. Yo coincido con Lilita que es una persona que le pueda desagradar o le pueda dar miedo su plataforma, esto de eliminar el Banco Central y otras cosas que dice en cuanto a sus propuestas o en cuanto a su capacidad de trabajo. O su capacidad de armado, o quienes lo acompañan, o los valores que representa. Ahora, él es un candidato de la democracia, y nosotros tenemos que a toda esa gente que nos votaba a nosotros y ahora votan o piensan votar a Milei, tenemos que volverla a atraer y a interesar por la propuesta de Juntos por el Cambio. Milei está capitalizando también un electorado desencantado con lo que fue el gobierno de Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Qué te parece que fue lo que desencantó a ese electorado? Digo, ¿qué análisis hacen también constructivo, ¿no? De mea culpa en ese sentido. Yo creo que fue muy bueno dos cosas, haber sacado 41% de los votos, porque eso dejó una base para hoy tener un conjunto de legisladores que durante estos años han frenado muchas iniciativas del kirchnerismo hacia el autoritarismo, frenamos todas las reformas judiciales, frenamos un montón de avances a partir de haber sacado el 41% en el 2019 y haber ganado las parlamentarias de mediano término y habernos mantenido unidos. Creo que el error fue, y aprendimos de ese error, no haber sido un gobierno de coalición. Porque era una alianza muy nueva. Fueron una coalición electoral, ¿no? Pero no una coalición de gobierno. No, parlamentaria. Fuimos una coalición parlamentaria. Si vos te fijás, las votaciones en el Parlamento era de Juntos por el Cambio y sin fisuras. Claro. Y hemos acompañado al presidente Macri, y es y ha sido nuestro presidente, y es un referente más que importante para nosotros. Ahora, por supuesto, si la gente que nos votó hoy cree que Milei puede ser una opción, no hay que echarle la culpa a Milei, tenemos que mirarnos en qué nos estamos equivocando, hacer una propuesta y tratar de atraer nuevamente esos votos, independientemente de lo que de manera personal piense de determinado dirigente, ¿no? Claro. Seguro. Luis La Suya tiene otra perlita. Recién Agustina Girón te preguntaba por la Comisión de Asuntos Constitucionales del juicio a los integrantes de la Corte Suprema, el que estuvo paseando por los canales de televisión, y creo que también en el juzgado de Ercolini le llevó facturas y se abrió una causa judicial que después lo sobreseyeron, es tu colega, el diputado Rodolfo Tailade. Tenemos la foto de Tailade llevando facturas. Se ríe, Paula. Quería decir es que ustedes y la Corte Suprema no tienen facturas de verdad, que ustedes tienen facturas truchas. No te voy a pedir que traigas facturas al canal, pero ¿qué le contestarías a Tailade? Ahí está. Se quiere hacer famoso, debe querer quedar bien con Cristina. ¿Qué querés que le diga? Es poco serio. La Argentina está sufriendo, y está sufriendo porque nosotros como dirigentes políticos no estamos a la altura. No está para chiste. Que vaya al supermercado y se deje embromar.
Pero el tema a mí me da vergüenza que estemos debatiendo, digamos, juicio en este caso político a la estuvo Corte. simpático, pero digamos, Tailade tiene declaraciones y acusaciones Suele ser gravísimas, más ofensivo, ¿no? que simpático. Gravísimas. ¿Le rinde? ¿Pensás que le rinden a nivel electoral? Tal vez para la gente esta que lo tienen a él dentro de su espacio político, la forma de prepotear o las formas de Tailade les rinde. Tal vez creen que en democracia la prepotencia o el querer avasallarte puede más que el diálogo y construir en pos de mejorarle la vida a la gente. Porque hoy la agenda de los argentinos no pasa por la justicia. La agenda de Cristina sí. La agenda de un gobierno corrupto, y menos sí, una reforma no. de la justicia que tendría que ser focalizada en la justicia ordinaria, ¿no? Que es donde realmente están los problemas, la falta de juzgados, ¿no? Claro. Las causas que se extienden por años y que la gente común no tiene acceso. Y sin embargo, para ellos todo pasa por Comodoro Pi, que son las causas federales, que es donde caen los casos de corrupción. Pero eso te explica lo lejos que están de los problemas de la gente. Los juicios laborales, los divorcios conflictivos, los alimentos, la tenencia de los chicos. Hay un montón de situaciones. La situación de inseguridad que no pasa por Comodoro Pi. La liberación de los presos, los presos con teléfono haciendo ilícitos dentro de la cárcel, amparada por la interventora del servicio penitenciario que no está a favor de la gente, sino a favor de los delincuentes, como si los derechos humanos en la Argentina fueran solo para los delincuentes. O sea, mirá lo que está pasando en Rosario. Bueno, lo Rosario se desangra. Sí. Por eso Rosario se desangra. Y nosotros estamos hablando de juicio político a la Corte y no están nombrando a los jueces federales que se requieren para tratar el tema del delito organizado como es el narcotráfico y el lavado de dinero que opera en esa zona. Pero ¿hasta dónde crees que va a llegar la avanzada a la Corte Suprema de Justicia? Porque la semana que viene van a empezar a deambular por el Congreso los primeros testigos. El objetivo es intentar destituir a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Te preocupa y hasta dónde crees que llegará el oficialismo? Mira, es molesto porque te insume energía. Nosotros estamos yendo a la comisión porque no podemos desconocer el ejemplo de Venezuela. Cuando la oposición se retiró de las comisiones y se retiró del recinto, el autoritarismo avanzó. Entonces nosotros somos una especie de garante del procedimiento. Pero ese juicio político nació muerto porque no tienen los votos, se requieren los 2/3 de los miembros presentes y eso no lo tienen. Y el tema del desgaste es muy relativo porque te puede desgastar un gobierno que está legitimado ante la sociedad. Pero la realidad es que el gobierno de Alberto Fernández está totalmente deslegitimado. La mayoría de los argentinos piensan que Cristina Kirchner es una delincuente, que Alberto Fernández es un inoperante. Entonces, ¿quién te puede desgastar? Te puede desgastar alguien que tiene una voz potente que pueda ser escuchado por la sociedad. Hoy esa voz no la tiene el Frente de Todos y no la tiene el gobierno. Así que yo no veo eso. Sí va a ser muy molesto y la verdad es que nos está generando muchas consecuencias económicas porque quien tiene que venir a invertir en la Argentina y ve cómo el Poder Ejecutivo se quiere cargar y el partido de gobierno se quiere cargar a la Corte Suprema, ¿quién va a venir a invertir? ¿Quién va a generar trabajo? ¿Quién va a apostar en este país? No hay seguridad jurídica, no se respeta la democracia, no se respeta la república. Entonces nos estamos volviendo un país inviable. Yo creo que si Alberto Fernández pensara un poquitito, lo que puede dejar como legado es un proceso de cambio de gobierno democrático. Yo no sé qué, hoy lo estaba leyendo, garantizar que se respeten las reglas de la democracia y podamos ir a unas elecciones sin violencia política. Tendría que dejar de generar estas situaciones que generan más divisiones en los argentinos, que hacen que el Congreso se distraiga, que muchos estemos pensando en cosas que no tenemos que estar pensando, como cómo frenar la avanzada de un gobierno ante la Corte y podamos llegar a consensos para votar leyes que los argentinos necesitan, como por ejemplo la ley de alquileres, que tiene despacho de mayoría, el despacho de minoría de Juntos por el Cambio, y que va a requerir que nos sentemos a consensuar
ese tipo de normas, porque claro. La crisis económica tiene que estar acompañada de un Congreso que tome esa agenda y lo traduzca en leyes. Lo mismo que en temas de inseguridad. Hoy nos está legislando en materia de inseguridad. Hay que trabajar el tema de la justicia con el narcotráfico. Hay que trabajar un montón de aspectos y esta falsa anomia que está generando el gobierno está siendo muy, muy perjudicial. Hablabas de país inviable, pero para el presidente Alberto Fernández la economía está disparando, un boom de crecimiento. Escucha. Cuando miramos qué nos pasó en los 2 últimos años, ahí tenemos muchos datos para darnos cuenta que no estuvimos equivocados. Miren, la Argentina en los 2 últimos años, su economía creció casi más del 16%. ¿Ellos saben qué nos convierten? En el segundo país del mundo que más ha crecido en los 2 últimos años. Solo China nos supera en crecimiento económico. ¿Lo ves un poco extraviado al presidente? El otro día me retó mi marido porque dije que estaba chapa el presidente. Y dice, ay, ¿cómo decís chapa? Pero lo veo que está mal. Te salió del alma. La verdad es que... Y sí. Bueno, Johnny Viale dijo que está gaga, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es una persona que nunca pensó que iba a ser presidente. Entonces se cree que Olivos es Disney. Claro. Y que la virtualidad que se vive en ese palacio bancado por todos nosotros es la realidad de los argentinos. Que vaya al súper y que vea cuánto sale un pan de manteca, una leche. Vive una realidad. Hoy un argentino promedio está ganando 100.000 pesos, con suerte. Un trabajador que se levanta muy temprano para laburar todo el día y llega a la noche a la casa. 1 kilo de milanesas te sale 2.000 pesos con suerte. Entonces, no sé, me parece que está mal. Pero él está mal y el Frente de Todos acompaña a una persona que está mal, Bueno, acompaña más o menos, ¿no? Al bloque... Él reconoció que con Guado Pedro no puede gobernar, claro. Algunos acompañan. Sí, y lo deja, lo que es una y reconoce que él no lo puede echar, ¿no? Reconoce su propia impotencia y su falta de poder, porque claramente si no, lo tendría que echar. Sí, pero sabes que también hay que desnudar el jueguito de que ellos no están de acuerdo con la política económica de Alberto Fernández. Entonces Massa no está de acuerdo con la embestida contra la Corte, pero los 2 diputados de Massa votaron la apertura del sumario. O sea, a ver, no están de acuerdo, pero juegan todos de acuerdo a lo que están pidiendo. Claro. Los kirchneristas no están de acuerdo con la política económica de Massa y de Alberto, pero después en el Congreso acompañan todas las iniciativas y no solo eso, sino que no dejan ninguno de sus cargos, calladitos la boca. O sea, quieren quedar distintos de lo que son y eso no hay que permitírselo. La que maneja el ANSES de hambre de los jubilados es Raberta, de la Cámpora, y la que maneja el PAMI de los jubilados que los está dejando en estado de indefensión es Volnovich, que es de la Cámpora. O sea, cuando los jubilados están mal, son responsables la Cámpora. Que no se hagan los que no gobiernan cuando gobiernan. Paula, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Que tengas muy buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, y hablamos.